Muy bien, bienvenidas y bienvenidos todos al segundo webinar del programa Samsung Innovation Campus. Paraguay Educa y Samsung Electronics se complacen en realizar este proyecto que beneficia a estudiantes del nivel medio con la finalidad de que las y los adolescentes sean capaces de desarrollar capacidades y habilidades tecnológicas. Como saben, este webinar lleva como nombre Innovación Tecnológica, Inclusión en Proyectos Open Source y cuenta con la disertación del programador Martín Avente, quien ya se encuentra con nosotros y nos va a estar compartiendo todos sus conocimientos y experiencias. Cada uno de ustedes puede realizar una pregunta si es que tienen dudas, lo pueden escribir en el chat. Voy a estar leyendo al final de la ponencia. A continuación, queremos escuchar, ya que María Julia Jansi también nos acompaña, ella es la supervisora de responsabilidad social corporativa y queremos saber qué nos puede compartir a todos nosotros. Julia, si puedes habilitar tu micrófono. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes que se están sumando a este webinar abierto. Como me estaban presentando, mi nombre es Julia Jansi, yo soy responsable del área de ciudadanía corporativa, responsabilidad social de Samsung para Argentina, Paraguay y Uruguay. Y desde este año, 2021 estamos desarrollando este programa, Samsung Innovation Campus, con el objetivo de desarrollar vocaciones científicas en los jóvenes a través de este programa de capacitación en programación y codificación. Ya estamos en el tramo final de la edición 2021 y este webinar es parte de ello, y esperamos que todos disfruten esta jornada que se preparó con tanto trabajo, y que les pueda servir las herramientas que se van a presentar para ser innovadores en el futuro e innovadores con propósitos. Para nosotros desde Samsung es clave la formación de jóvenes para que ellos se conviertan en los agentes de cambio del futuro, innovando, pero innovando con propósito, pensando y empatizando con el resto de las personas. Así que, sin más, no quiero robarles más tiempo a nuestro presentador. Les doy la bienvenida y les agradezco que dediquen tiempo para sumarse a este webinar que va a estar muy bueno. Así que buenos días y gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, María Julia Jansi, por brindarnos esas palabras. Y así como mencionaste, sin más preámbulos, queremos ya dar la posta a nuestro speaker principal, a Martín Avente. Les comento así brevemente, él es ingeniero jefe en Sourcero, previamente se desempeñó en Endless Global, One Education y Rodibut como co-creador, es miembro de Sugar Labs y realmente estamos muy contentos de contar con su presencia en este webinar. Así que, Martín, te doy la posta para que puedas compartir con todos los chicos. Perfecto, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos súper bien. Bueno, voy a empezar a compartir mi presentación entonces. ¿Se ve bien ahí todo? Sí, súper, súper. Bueno, excelente. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Espero que todo lo que voy a compartir con ustedes les ayude a, bueno, primero que nada, a dar una idea de qué es el open source, pero también, y súper importante, que entiendan que el open source también es un camino para innovarse a uno mismo como profesional en el área de las tecnologías. Por eso le llamé a esta presentación Innovándote con open source. Les comento un poquito, ¿verdad? Un poquito más sobre mi carrera para que entiendan bueno, por qué me siento capacitado para hablarle de esto. En los últimos 12 años estuve contribuyendo a muchos proyectos de tecnología, ¿verdad? De software, que tienen que ver con open source, que son open source, y que también están relacionados a
ámbitos como la educación y otras áreas como hacer que la computación sea realmente una herramienta universal al servicio de la humanidad. ¿Okay? En estos 12 años también fui parte, sigo siendo parte de algunas organizaciones internacionales como Sugar Labs, que tiene un enfoque mucho más grande en lo que es educación, y la Fundación GNOME, que es digamos, la fundación que está detrás del desarrollo del escritorio para Linux, que se llama GNOME, y donde yo contribuyo un montón de iniciativas y proyectos de software ahí. En los últimos años me concentré mucho más en lo que son desarrollos de herramientas para este escritorio llamado GNOME, y contribuyo mucho a las tecnologías que están por debajo, digamos, de este escritorio. Pero bueno, dejando un poquito de lado eso, voy a empezar. Y creo que la pregunta más importante que se estarán haciendo algunos que no conocen sobre qué es el open source, ¿verdad? El open source, bueno, es un término en inglés que se refiere a código abierto, sería la traducción directa en español. Y si nos vamos a entender qué es, bueno, voy a mostrarles, ya que justo estaba haciendo algo de uno de mis proyectos open source. Bueno, espero se pueda ver ahí en mi pantalla, estoy mostrando un programita. Esto que están viendo acá es el escritorio de Linux. Esto que está acá es un programita que yo desarrollo. Discúlpame, Martín, no, Sí. solo se ve el slide que estás compartiendo. Ok. Voy a compartir entonces toda mi pantalla para asegurar. A ver ahí, compartir toda la pantalla. ¿Ahí se ve toda la pantalla o se sigue viendo solo el slide? Se ve cortado por el slide. Ok, bueno, vamos a arreglar eso sin problema. A ver, te digo. A ver si puedo alcanzar a ver mi propia pantalla. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Entonces, si no se ve, a ver, quiero probar una vez más. Bueno, ahí se ve este programita que estoy mostrando. Sí, ahora se ve. Perfecto. Bueno, vaya uno a saber qué está pasando, pero bueno. Bueno, este programita que le estoy mostrando acá es una aplicación para Linux que se llama Flatseed y que desarrollo yo, ¿verdad? Esto sirve, es una aplicación que se usa para configurar los permisos de las aplicaciones en Linux, ¿okay? Aunque eso no es lo importante, lo que quiero explicar es que, bueno, esto es un software, ¿verdad? Es una aplicación, así como ustedes tienen, por ejemplo, su computadora, en su computadora tienen sus aplicaciones, o en su celular. Esas aplicaciones que ustedes están utilizando son software, ¿ok? Y para crear ese software, algún programador o grupo de programadores tuvo que haber escrito código, ¿ok? Y voy a compartir acá. A ver, esto que está acá es el código fuente de esta aplicación que yo les estoy mostrando, ¿ok? Son un montón de archivitos de texto con algoritmos que implementan esa aplicación que yo les estaba mostrando recién. Entonces, cuando se habla de código abierto o de open source, se habla de básicamente el hecho de que yo no solo estoy disponibilizando ese programita como un producto final cerrado, sino que yo también estoy disponibilizando el código que yo escribí que genera ese programita final que uno usa. Ahora, no es solamente el hecho, o sea, para que algo sea open source, no solamente se tiene que disponibilizar el código, sino que también se tiene que definir una licencia específica que te determine algunas reglas de cómo se va a utilizar ese código, ¿ok? Y la idea es, cuando yo libero mi código, yo utilizo una licencia open source que
define algunas reglas. Y para más o menos hacer un resumen, el primero es obviamente que el código se pueda ver. Esa es la primera regla. La segunda regla es que el código se pueda modificar, o sea, que una persona que tiene acceso a ese código no solo pueda ver el código, sino que también tenga, digamos, la libertad de modificar ese código y también la libertad de poder distribuir las versiones modificadas. ¿Ok? Ahora, en este contrato específico, en esta licencia específica que yo utilizo, también hay obligaciones. Bueno, las obligaciones que si vos estás usando mi código, también vas a tener que liberar los cambios que vos le hagas a mi código. ¿Ok? Entonces yo también me puedo beneficiar de los cambios que hiciste vos con mi código, así como vos te beneficiaste de mi código. ¿Verdad? Entonces, ese, digamos, es el primer aspecto y el aspecto más básico de lo que es el open source, ¿ok? Pero, así también, hay otros aspectos, ¿verdad? Voy a volver a mi presentación. Y acá, a ver si me pueden confirmar de que se está viendo bien esto. ¿Se ve bien ahí? Sí, Marco. se ve. Perfecto. Ok, entonces, primero que nada, obviamente cuando se habla de open source, se habla de esto que les expliqué, de que el código fuente tiene que estar disponible con una licencia que determina esas reglas que yo les expliqué. Pero es mucho más que eso en realidad, ¿verdad? O sea, eso es solo el detalle técnico, digamos. También es un movimiento, ¿verdad? Y para explicarle por qué es un movimiento, ya en los años 80 se venía a venir, digamos, un mundo completamente gobernado por tecnología, ¿verdad? Hoy en día es difícil imaginarse algún proceso que no requiera tecnología. Prácticamente todo, hasta para agendarnos una cita en el hospital, ya básicamente tenemos que tener algún tipo de dispositivo tecnológico o hay algún software que directa o indirectamente tiene que ver en el proceso de ir a una cita en un hospital, ¿verdad? Entonces, cuando estas personas, ¿verdad? Hace 40 años atrás se imaginaron esto, empezaron a hablar del hecho de que la única forma de poder vivir en el mundo que es controlado por todas estas tecnologías sería que el código fuente de estas aplicaciones estén disponibles, ¿ok? Y les voy a dar un ejemplo que nada tiene que ver con software o tecnología para explicar, ¿verdad? O sea, imagínense que ustedes construyen una casa y le contratan a un arquitecto, el arquitecto le diseña el plano de su casa y también se encarga de hacer la obra, ¿ok? Entonces, perfecto, ustedes le pagan a este arquitecto, le hace toda su casa, ustedes se mudan ahí y todo muy lindo y espectacular, hasta que tienen que hacer una remodelación de la cocina, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si ustedes tienen que hacer esos cambios en la cocina, pero no tienen el plano de la casa? ¿Ok? A ver, les cuento, es complicado, porque hasta en los planos de la casa hasta están en dónde están, por dónde pasan los cables y eso. Entonces, no es que cualquiera nomás puede venir a tocar. Entonces, por eso, imagínense si los arquitectos hoy, o vos le contratás a un arquitecto, pero él no te da el plano de tu casa, ¿verdad? O sea, es súper complicado, o sea, solamente vas a poder depender de él. Y lo mismo pasa en el ámbito del software, ¿verdad? Hay muchísimas tecnologías que son importantes en nuestra vida, pero que nosotros indirectamente dependemos de empresas que solamente ellos tienen ese código fuente, por ende, solamente dependemos de estas empresas. Yo no le puedo contratar a otra persona para que me haga la remodelación de mi casa, ¿sabes? ¿Y qué pasa si después este arquitecto, no sé, decide dedicarse a otra cosa y yo quedo con mi casa, ¿verdad? Entonces, desde los 80, inclusive antes, hay un movimiento muy fuerte en todo el mundo de personas que hablan de este problema y que presentan al código abierto, al open source, como la solución, ¿verdad? Como para que evitar este tipo de situaciones y que nosotros tengamos el control sobre estas tecnologías que tienen tanto impacto en nuestra vida.
Eso es por un lado. Lo otro también es que es un modelo y una cultura de cómo desarrollarse. Cuando yo digo modelo, hablo de procesos, de conceptos, de prácticas, de cómo crear tecnología de una forma que es mucho más que es sostenible y que es mucho más eficiente y también, digamos, ahorrativa, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, que es mucho más eficiente también desde un punto de vista económico, ¿verdad? Pero también hay toda una cultura detrás, ¿verdad? Cultura de colaboración. Imagínense esto. Imagínense que hay 10 empresas y las 10 empresas hacen cosas completamente diferentes. ¿Verdad? Una vende producto A, otra vende producto B y no tienen nada que ver, no compiten, no tienen nada que ver. Pero todas tienen muchísimos problemas en común. Por ejemplo, asumiendo que todas manejan esto, todas necesitan algún tipo de herramienta para manejar el stock, controlar el stock de su empresa. Entonces, ¿tiene sentido acaso que cada una de estas 10 empresas se ponga a reinventar la rueda y absorber el costo de desarrollar un sistema de stock? ¿Verdad? No tiene sentido porque realmente no le hace ni más ni menos competitiva a esta empresa. Entonces, en un modelo colaborativo, ¿qué ocurre? Estas 10 empresas dicen, ok, no tiene sentido que estamos compitiendo con esto, vamos a dividir el costo de todas las cosas que no hacen a nuestra competencia ni a nuestro producto y dividámonos entre los 10. Entonces, entre los 10 le contratan a un desarrollador y comparten el código de esa solución entre los 10. El mismo concepto es, pero a nivel mundial. ¿Ok? Esa es la cultura colaborativa que hay detrás del desarrollo de software con la cultura y el modelo open source. Pero también hay algo mucho más importante, ¿verdad? Cuando uno vive así en el mundo corporativo, de repente tiende a olvidarse de que detrás de todas estas cosas siempre hay personas. O sea, el código no se escribe solo. La tecnología no crece en los árboles. Siempre hay personas y las personas se juntan para formar comunidad. Un aspecto súper importante del open source es justamente este, ¿verdad? Que hay personas que se juntan por intereses en común para solucionar problemas que tienen en común. Y eso son comunidades. Entonces, si uno, para los que entienden de open source, conocen, por ejemplo, Linux, LibreOffice, GNOME, y hay un montón de proyectos open source que son súper famosos. Y detrás de estos proyectos hay comunidades de miles de personas que se juntan para contribuir y desarrollar estas tecnologías para que estén disponibles para todos. Y esto quiero hacer así, el mayor énfasis posible en que siempre recuerden de que detrás de todo esto son personas como vos, como tus papás, como tus tíos, tus primos, no son absolutamente diferentes en nada, son personas común y corrientes que lo único que tienen en común es esas ganas de crear una solución a un problema que les afecta a ellos, ¿verdad? Y que, bueno, tienen distintas habilidades que sirven, digamos, a esa comunidad y a ese proyecto. Pero no son seres de otro planeta, no son semidioses ni deidades, nada, son personas comunes y corrientes con su vida, sus problemas, sus cosas, pero que se unen en algo en común que quieren resolver, ¿ok? Entonces, si tienen en cuenta que cuando hablamos de open source, hablamos de el código, de la disponibilidad del código fuente, con esas reglas que expliqué, digamos, el movimiento que quiere hacer de que la tecnología sea más responsable con nosotros, que nosotros tengamos control sobre esa tecnología, también que es un modelo y una cultura de desarrollo con beneficios prácticos clarísimos, y sobre todo gente común y corriente que se junta a crear estas tecnologías y que son gente con la cual uno puede hablar, comunicar, crear relaciones, o sea, eso. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente pregunta que es súper común cuando hablamos de open source es, ¿y por qué yo me involucraría con el open source? O sea, yo soy diseñador gráfico y
quiero ser diseñador gráfico, ¿qué tiene que ver conmigo el open source? Tiene un ejemplo así, cualquiera, ¿verdad? No tomen muy literal, ¿verdad? Pero, bueno, y quiero explicarles por qué el open source es importante, por qué, indistintamente de qué área uno esté, es importante y súper enriquecedor para las personas involucrarse en este tipo de proyectos. Bueno, el primero es, y esto hay que tener súper en cuenta, el primero es crecimiento profesional. Sobre todo, obviamente si estás en áreas de tecnologías, pero también en otras áreas, y le voy a ir explicando. Ponele, vamos a crear este escenario, ¿verdad? Yo soy estudiante de estoy en un técnico en informática y estoy en un colegio que tiene una malla curricular espectacular de informática con unos profesores súper capísimos, ¿verdad? Y eso es excelente, ¿ok? Pero hay una verdad que es así inescapable, ¿verdad? Que el conocimiento que existe en el mundo, de todos los profesionales juntos en el mundo, siempre va a ser mayor al conocimiento que yo pueda tener en mi colegio con mi profesor, indistintamente de qué tan capo sea mi profesor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunidades open source, estamos hablando de miles de personas con muchísimo conocimiento, personas que, además de ser personas comunes y corrientes, también resulta que trabajan en empresas como Samsung, Google y otras, ¿ok? Que tienen muchísimo conocimiento, que al estar participando de estas comunidades, tampoco tienen problema en compartir ese conocimiento. Es parte de la cultura y parte de cómo funciona este movimiento, ¿ok? Entonces, cuando uno se involucra en un proyecto open source, uno se está abriendo a la posibilidad de interactuar con estas personas. Le cuento yo una anécdota personal, ¿verdad? En el año 2009, cuando yo empecé a contribuir al open source, justamente al proyecto Sugar, que es un escritorio para Linux que se usó en el proyecto Una computadora por un niño que justamente Paraguay Educa trajo al Paraguay. Recuerdo que se hablaba a través de un chat que se llama IRC, y en ese chat había personas que eran así impresionantemente buenas en el nivel técnico, pero que eran famosas también. O sea, estamos hablando de personas que, como Walter Bender o Alan Kay, que son así, están en la historia de la computación, ¿ok? Y yo, Martín, al involucrarme en esos proyectos, yo tuve acceso a esas personas y a su conocimiento. Y a través de esa interacción de yo contribuir a estos proyectos y obtener feedback de estas personas, de ese nivel, yo aprendí muchísimo. Entonces, al yo acercarme a estos proyectos, me abro la posibilidad de acercarme también a las personas que están detrás de estos proyectos y exponerme a su conocimiento y absorber su conocimiento y crecer. O sea, no les quede ninguna duda que yo jamás hubiese hecho todo lo que hice en mi carrera si yo no hubiese tenido estos contactos y estas interacciones y estos intercambios de conocimiento con estas personas. O sea, 99% es mi carrera, es resultado de haber absorbido el conocimiento de estas personas que tan amablemente quisieron compartir su conocimiento conmigo, y 1% el resto, porque es tanto el conocimiento que hay en estas comunidades que es súper enriquecedor. Pero no es solamente crecer profesionalmente. Recuerden, detrás de los proyectos open source hay personas. Entonces, cuando uno es parte de algo donde hay más personas, uno crece también en forma personal. Uno tiene experiencias súper lindas, uno crea relaciones súper lindas, amistades, cualquier otro tipo de relaciones también, ¿verdad? Y uno crece también a nivel personal. Ahora, yo les cuento, en mi experiencia profesional, tuve la oportunidad de viajar a muchísimos países. Hablo de prácticamente todos los continentes, desde San Francisco hasta Indonesia. Y gracias a eso, yo pude conocer el mundo y pude conocer decenas de ciudades
centenas de personas. O sea, algo que realmente yo no hubiese podido hacer si es que yo no desarrollaba, digamos, una carrera en lo que es open source. Eso me abrió a un mundo de gente que conocer y de lugares por conocer. Y todas son experiencias que enriquecen la vida. O sea, te ayudan a tener otras perspectivas y, o sea, más allá del conocimiento técnico, digo, ¿verdad? O sea, tengo amistades en todo el mundo, conozco un montón de lugares súper lindos ahora en el mundo. Y eso también pasa, o sea, pasando ya al siguiente punto, eso se convierte en una red de contactos. O sea, uno cuando contribuye a un proyecto open source y uno se hace conocer por su trabajo, ya sea trabajo técnico o trabajos no técnicos, que le voy a explicar eso un poquito más adelante, uno va creando su red de contactos, ¿verdad? Y cuando uno crece esa red de contactos, también crece su red de oportunidades. Porque, obviamente, el 100% de las oportunidades que yo tuve fueron gracias y resultado del trabajo que yo hice en proyectos open source, que la gente después, cuando yo aplicaba a trabajos o cuando buscaban personas para contratar, claro, estaba Martina Vente ahí. O sea, Martina Vente existe, él está en las comunidades, vos mirás el código, está el nombre ahí, vos decís, bueno, yo quiero una persona que sepa hacer este tipo de cosas. Y cuando yo me presento a un trabajo, yo tengo 12 años de contribuciones que demuestran que yo soy un desarrollador de software competente, y que no solamente soy bueno programando, sino que también tengo el aval de muchísimas personas que confían en mi trabajo y que pueden dar fe de que yo no solo soy un buen ingeniero en software, sino que también soy una buena persona y un buen compañero de trabajo. Entonces, todo esto, digamos, es un círculo virtuoso, ¿verdad? Uno entra a contribuir, pero también se enriquece un montón en muchísimas dimensiones de lo que hace al final la vida, ¿verdad? O sea, creces personalmente, creces profesionalmente, conoces muchos amigos, puedes conocer el mundo, creas tu red de contactos, y todo eso siempre se transforma en oportunidades que uno tiene que saber aprovechar, pero son oportunidades en sí. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera entonces puedo yo contribuir al open source? Y acá viene algo súper, y varias veces voy a repetir, importante. Cuando hablamos de open source, no es solamente código. O sea, yo les hablé, ¿verdad? Obviamente, de que el concepto básico, digamos, gira en torno al hecho de que hay un software y que hay un código por detrás, obviamente, que se escribe para generar ese software, ¿verdad? Para construir ese software. Pero no es solamente eso. El open source es muchísimo más que eso. O sea, y les voy a mostrar distintos ejemplos, ¿verdad? O sea, el código quedó clarísimo que eso es, ¿verdad? Pero también hay otras formas de contribuir que no requieren ser ingeniero en informática ni programador, ¿verdad? Y les voy a mostrar de vuelta mi proyecto que me encantaría saber por qué no puedo compartir, pero bueno. A ver, un ratito. Perfecto. Voy a ver si puedo compartir de vuelta mi editor de código. ¿Verdad? A ver si me pueden confirmar que se ve esto. Se ve. Perfecto, ok. Fíjense, esto es el código fuente de mi aplicación, esta que yo desarrollo, ¿verdad? Pero no todo es solo código, no es solo algoritmos, ¿ok? No es solo algoritmos. El ejemplo que les quiero mostrar ahora, por ejemplo, son traducciones. O sea, de hecho, el 80% de las personas que contribuyen a mi proyecto, esta aplicación específica, son traductores. Ya que les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿verdad? Obviamente, la traducción a español hago yo, ¿verdad? Porque está ahí para hacer, ¿verdad? O sea, cuando ustedes ven mi aplicación, obviamente está en inglés, porque mi sistema operativo está configurado en inglés. Pero cuando vos corres tu sistema operativo en español, mi aplicación aparece en español. O sea, los textos, las palabras, todo aparece en español. ¿Y eso cómo se hace? En el código fuente hay tablitas como estas, que para cada digamos, frase que aparece en la interfaz gráfica,
hay una frase en español que le corresponde. Y así también hay en otros, húngaro, en Bahasa Indonesia, en italiano, en Dutch, en polaco, portugués y otros, ¿verdad? Entonces, estas personas que contribuyen a estas traducciones no necesariamente son programadores, son personas que hablan inglés y que también hablan su propia lengua y contribuyen a mi proyecto actualizando las traducciones a sus propios idiomas, ¿verdad? Y así también todos los proyectos importantes de software tienen traducción y necesitan de personas que hablen idiomas y que entiendan un poquito de a qué se refiere, ¿verdad? Cada cosa. Entonces, ellos ¿qué hacen? Abren mi aplicación y ven así, bueno, este texto está acá y bueno, esto trata de decir tal cosa en mi idioma. Ellos completan este archivito. Bueno, inclusive hay aplicaciones web que hacen que esto sea un poquito más pasable, no necesariamente editar este archivo. Hay aplicaciones que te muestran esto ya en una interfaz gráfica un poco más linda y todo, ¿verdad? Pero, en fin, lo que ellos hacen es contribuir estas traducciones, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a mi presentación. Y lo otro es, se ve ahí, bueno, diseño de interfaces, ¿ok? A ver, ya hablé de código, hablé de traducciones, y ahora les voy a explicar a qué se refiere diseño de interfaz. Vamos a volver a mi aplicación. Esto es algo muy común, ¿verdad? Yo soy programador, ¿ok? Y mi arte principalmente es crear algoritmos, pero no significa necesariamente que yo sea bueno diseñando. La actividad de diseñar algo es muy diferente a la actividad de programar algo, ¿ok? Yo, en esta aplicación que desarrollé, si bien yo también tengo algunas nociones de diseño, yo tengo la muchísima ayuda de los desarrolladores del escritorio, ¿no? Que contribuyen con ideas de diseño a esta aplicación. ¿Y a qué se refiere a diseño? Por ejemplo, bueno, que esta lista tiene que estar a la izquierda, que estas opciones se tienen que poder cambiar si hago clic con el teclado, por ejemplo, o que tiene que ser un check entry como esto, o tiene que ser una lista de texto, o sea, todo lo que hace a la experiencia del usuario, ¿ok? O sea, cuando el usuario entra a mi aplicación, la experiencia que él tiene al usar mi aplicación se define ya a nivel de diseño. Si vos diseñas una aplicación mala, la experiencia va a ser mala. Entonces, yo tengo mucha ayuda de gente que no es programadora, es diseñadora, y me ayuda a mí a organizar la interfaz gráfica de forma tal de que tenga una buena experiencia para los usuarios, ¿ok? Bueno, a ver, acá me estoy peleando con mi presentación. ¿Se ve otra vez? Ok. Otra cosa muy común es gente que tampoco programa, pero que usa mi aplicación y se toma el tiempo de probar mi programita y ver si es que pueden romper. Y muchas veces rompen mi programa. Y lo que hacen es crean reportes, ¿verdad? Se van a esta página que está acá, a ver si puedo ver esto. Entrar a mi GitHub. Está Flatsil acá, mi código fuente está en esta plataforma. Y, y acá, por ejemplo, hoy, hace 13 horas, me está diciendo que bueno, esto fue algo que se acaba de crear esta mañana y me está explicando que se podría hacer más fácil la navegación en mi aplicación con el teclado, haciendo estas cosas que después voy a realmente analizar si está bien o no lo que me dice, ¿verdad? O si yo entiendo o no lo que me dice, ¿verdad? Pero son personas que no son programadoras, pero que se toman el tiempo de hacerme saber a mí, a través de crear estos issues en GitHub, esta plataforma, de que se puede mejorar mi aplicación. Y eso es súper útil para mí porque es información que obviamente yo no sé, ¿verdad? O no tengo, o no tengo el tiempo de estar probando todo, ¿verdad? Bueno, volvamos a mi presentación. Y, a ver, ¿qué otras formas hay? Obviamente documentación. Entonces, código, traducciones, diseño, pruebas y reporte de bugs y documentación. Si les muestro de vuelta mi aplicación, acá.
fíjense que si yo, no sé si se va a ver en realidad acá, pero si, no sé si se ve esta pantallita que dice documentation o no. Voy a arreglar esto acá acá, y a ver si ahora puedo compartir esa pantallita. Acá está. Perfecto. Esto que están viendo acá es algo que uno puede abrir desde mi aplicación y abre la documentación, ¿ok? Entonces acá tienen todo lo que necesitan saber de cómo utilizar mi aplicación, de qué hace cada opción, si es que usas, te da ejemplos, y después un montón de cositas que hacen que mis usuarios, los usuarios de mi aplicación, puedan sacarle más jugo, digamos, a mi aplicación. Pero yo no escribí todo solito toda esta documentación. Hay personas que contribuyen a esta documentación. Gente que tiene otro tipo de habilidades que yo, ¿verdad? Que no son necesariamente saber escribir, pero estas personas son muy buenas escribiendo cosas y explicando cosas, y me ayudan a mí a desarrollar, a escribir esta documentación que después se puede acceder desde la aplicación. Y por último, está voy a devolver mi presentación, la organización y difusión de eventos. De vuelta a lo que le dije hace rato, que detrás de estos proyectos siempre hay personas, ¿ok? Entonces, la salud de un proyecto de código abierto está directamente relacionada a la salud de la comunidad que hay detrás de ese proyecto. Si un proyecto consigue de que las personas disfruten del ser parte de ese proyecto y de compartir y de estar juntos en ese proyecto de solucionar ese problema, entonces mejor va a salir el software. ¿Sabe? El software es un producto directo de la salud de su comunidad. Entonces, hay muchas personas que tienen ese tipo de habilidad de organizar, por ejemplo, eventos, conferencias, todo lo que tenga que ver a nutrir la comunidad y de generar esa cohesión entre las personas que conforman estas comunidades. Y eso es súper importante. Y fíjense lo lejos que está eso de escribir código. Sin embargo, es súper importante. Bueno, vamos a ir pasando ya a lo último entonces. ¿Qué recomendaciones le podría dar yo a ustedes como para empezar con esto de open source? Y acá va algunas que son así, más claras, digamos. Lo primero es usar proyectos open source, ¿ya? Y siendo más concreto es, si hoy usas un sistema operativo X, bueno, quizá podrías explorar usar, por ejemplo, Linux, y usar GNOME. O si escribís tus proyectos en una aplicación privativa, podrías probar una de código abierto, qué sé yo, por ejemplo, si sos diseñador gráfico, podrías probar, por ejemplo, GIMP o Blender, que son herramientas excelentes y que no tienen, que son libres, ¿verdad? Que son de licencia abierta y que uno no tiene que estar, digamos, pagando una licencia todos los años. Y esa es, por ejemplo, una forma, o sea, es muy difícil. Y, bueno, voy a hacer un ejemplo así rápido, ¿verdad? Pero imagínense el escenario de la comida, ¿verdad? Donde hay comida, uno come una comida finalizada, pero para hacer esa comida hay recetas, ¿verdad? Ponerle que yo, Martín Ante, que en realidad no sé cocinar, tipo así, con vergüenza digo que no sé cocinar, y soy muy malo por lo menos. Entonces, ¿cómo yo, Martín, ¿verdad? Voy a poder sugerir un cambio a la receta de la milanesa si yo nunca en mi vida comí una milanesa, ¿verdad? O sea, entonces, lo mismo aplica acá, ¿verdad? Si yo quiero ser parte de esto, bueno, tengo que usar para tener conocimiento de causa de dónde están las cosas que se pueden mejorar, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿por dónde empezar? También hay formas más fáciles también de empezar, que son proyectos cercanos, ¿verdad? En Paraguay mismo hay muchos proyectos que son cercanos. Les muestro un ejemplo, espero que se pueda ver acá, pero esto, por ejemplo, es un proyecto que se llama Aire Libre, que es una red de sensores que monitorean la calidad del aire en Central. Bueno, ahora ya nos escapamos de Central porque tenemos un sensor acá en San Bernardino, ¿verdad? Esto es 100% open hardware
sea que el diseño de los sensores es abierto también, y también todo el software, o sea, el firmware del sensor, el servidor backend que recibe los datos, esta aplicación que están viendo acá, espero, todo es 100% open source. Entonces es un proyecto cercano a ustedes, que perfectamente ustedes podrían colaborar. Y así como hay este proyecto Aire Libre, ¿verdad? O sea, Aire Libre, ¿verdad? Libre. Hay otros proyectos que podrían acercarse y colaborar. A veces es más fácil porque no todos sabemos hablar inglés, ¿verdad? Entonces, de repente un proyecto que es de tu propia comunidad, de personas, o sea, que tiene una comunidad que se reúne cada tanto y que no tenés que viajar a Europa para encontrarte con ellos, y no, puedes tomar un bondi y tipo, en media hora estás, ¿verdad? Entonces, de repente, es buena idea colaborar con proyectos que son cercanos a uno, ¿verdad? Ahora, puesto eso en otras palabras, unirse a comunidades locales también, ¿verdad? O sea, obviamente Aire Libre no es solamente un proyecto de código, son personas, hay una comunidad detrás y uno puede unirse a esa comunidad y contribuir lo que pueda, ¿verdad? Ya le expliqué bien que no es solo código, ¿verdad? Otra forma, evidentemente, es colaborando con proyectos que usas. Si vos sos diseñador y usas GIMP y querés colaborar a la comunidad, ya sabes, no hace falta que seas programador, hay miles de cosas que vos puedas hacer. Puedes promover el uso de GIMP en tu comunidad, en tu colegio, en tu país. O sea, hay miles de cosas que vos puedes hacer para apoyar a ese proyecto. Después hay formas más formales, digamos, de cómo contribuir, que son participando a programas de outreach, como por ejemplo el Google Summer of Code, que es, digamos, para estudiantes ya universitarios, donde Google le paga al estudiante para que trabaje como una pasantía en algún proyecto open source y le paga para eso. Son 3 meses, ¿verdad? O sea, uno aplica, ¿verdad? Obviamente compite con otros estudiantes de todo el mundo, pero, o sea, hay que igual animarse, ¿verdad? O sea, si no te animas no va a pasar. Entonces hay que animarse a participar. Hay otro programa que se llama Outreachy, que es específicamente para minorías y más específicamente otra vez para chicas, ¿verdad? Que está muy bueno, ¿verdad? O sea, porque digamos, crea ese espacio para que chicas puedan iniciarse en open source y que se le pague para aprender, ¿verdad? O sea, que me parece súper interesante, ¿verdad? Sí, pueden googlear después estos programas para saber más. Y con eso termino esto. Yo espero que les haya servido mi explicación. Y si tienen preguntas, ¿verdad? Si me pueden alguien leer las preguntas, yo les voy a responder con mucho gusto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Martín, por compartir con nosotros todo lo que estuviste mencionando. Y sí, ya tenemos algunas consultas en el chat. A ver, primeramente te consultan, ¿cómo fue tu inicio en el ámbito de la programación? Me respondes y luego voy con la Sí, siguiente. dale, vamos a hacer a uno porque a mí me cuesta acordarme así 10 preguntas para leerlo. Pero yo la verdad tuve mucha suerte de que estuve en un colegio, que se llama Colegio San José, que ya de chicos a nosotros nos enseñaban programación. Prácticamente ya bueno, traduciendo al sistema educativo sería en séptimo, ¿verdad? En séptimo grado, ya teníamos clases de programación. Entonces a mí me ayudó muchísimo eso. En mi caso, otra vez, yo tuve otra más suerte otra vez de que justo más o menos en esa época tuvimos la primera computadora en mi casa. Entonces yo, además de lo que aprendía en el cole, pero en la escuela, yo también, digamos, seguía aprendiendo en mi casa, ¿verdad? Entonces, digamos que tuve mucha suerte en ese sentido y de tener esas herramientas y esas oportunidades ya de tan chico, ¿verdad? O sea, así yo me inicié. Rocío González consulta, ¿para descargar Linux es gratuito o no? Sí, es gratuito. Hay que entender que cuando uno habla de Linux no es como un producto como, qué sé yo, X, ¿verdad? Para no decir otros productos, pero en Linux hay varios sabores de Linux, digamos, que se llaman distribuciones de Linux, ¿verdad? Y cada distribución de Linux está pensada para algún tipo de usuario específico, ¿verdad? Mi recomendación, por ejemplo, es que bajen, por ejemplo, Fedora, se llama una distribución muy buena, y otra también se llama Ubuntu, que también es muy buena. O sea, cualquiera de esas dos es muy buena para empezar. ¿Y son gratuitas? Sí. Consultan, Martín, ¿con qué lenguaje
empezaste a programar? Bueno, yo tengo 37 años, ¿verdad? Y cuando yo empecé a programar con un lenguaje que se llama Logo. El lenguaje de programación Logo, quizás algunos conocen, es un lenguaje de programación bastante simple que requiere mover una tortuguita con instrucciones, ¿verdad? Y una medida que la tortuga se mueve va dibujando, ¿ok? Ese fue mi primer lenguaje de programación. Después, ya en el colegio utilizamos BASIC y Pascal y otros lenguajes de programación, pero sí. Por suerte hoy, o sea, no tiene que necesariamente empezar ahí hoy, sobre todo si ya están en el colegio en los últimos años, yo le recomendaría aprender Python, por ejemplo, que es muy buen lenguaje de programación para empezar y para trabajar también, ¿verdad? María Gómez consulta, si no soy programadora, pero soy usuaria, ¿cómo colaboro denunciando los bugs? Bueno, todos los proyectos de open source tienen su comunidad y su código está en algún lado. ¿Ok? O sea, en GitHub, en GitLab o en su propia página web, digamos. ¿Verdad? Lo más común es que esté, por ejemplo, en GitHub o en GitLab. Uno lo que hace es se registra a estas plataformas que son gratuitas para usar y uno puede crear algo que se llama un issue. O sea, si vos te voy a mostrar luego porque ya que mi proyecto es un proyecto open source, voy a mostrarte esto que, espérate, que esto tengo que minimizar. Bueno, esta es la página de Flatsil, que es una aplicación que yo desarrollo, ¿verdad? Si vos te fijas acá, está esta opción que dice Issues, ¿verdad? Que sería como bugs, ¿verdad? Y las personas lo que hacen es crean un new issue, ¿verdad? Un nuevo reporte, y ahí me escriben lo que les parece que yo debería cambiar o arreglar, ¿verdad? O sea, todos los proyectos, 100% de los proyectos, tienen algo como esto. Lo más común es que esté por acá, en GitHub o GitLab, pero hay otras formas, digamos, que se hace lo mismo, pero esa es la manera. O sea, uno tiene que encontrar esta plataforma que sea del software que vos estás usando y del cual querés reportar el problemilla y crear un issue. O sea, eso es. Siguiente consulta, ¿qué es GitHub y GitLab? Ok, GitHub y GitLab son páginas web, digamos, ¿verdad? Son esto que están viendo acá, es una página web donde los desarrolladores de proyectos open source depositan su código, ¿ok? O sea, si ustedes entran acá, por ejemplo, este es mi usuario, ¿verdad? O sea, TSHX84 es mi nickname, ¿verdad? Tipo mi alias, ¿verdad? En el mundo open source. Y acá uno puede encontrar todos mis proyectos open source, ¿ok? Entonces, uno puede ver acá, por ejemplo, Flatsil. Entonces tengo uno de mis proyectos y todo esto que ven acá es el código fuente de Flatsil. Entonces las personas acá me pueden mandar cambios. Por ejemplo, acá hay personas que me mandaron cambios, ¿verdad? Ya código que me mandaron. Y hay otras personas que me mandan, por ejemplo, reportes de bugs o problemas o cosas que les parece que yo tengo que mejorar. GitLab es básicamente lo mismo, pero es otro nomás, ¿verdad? No es muy diferente tampoco. Pero son plataformas de colaboración. O sea, es acá donde la gente viene a mandar código, cambios, o reportar problemas, o seguirle nomás el desarrollo, ver qué está pasando. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, tengo acá un archivo que se llama changelog, y todas las cosas que yo voy cambiando voy escribiendo acá. Entonces, hay gente que le gusta saber qué va a venir en la próxima versión y pueden leer acá. O sea, todo lo que tiene que ver con el proyecto se encuentra en estas plataformas como GitLab y GitHub. ¿Ok? Tenemos una consulta más de Elizabeth. ¿Cómo aplicar para Outreach? Bueno, vamos a mirar. Es Outreachy, ¿verdad? Vamos a entrar a su página web, que es outreachy.org. Y acá explica qué es Outreachy, ¿verdad? Te dice que se paga $6.000 por una pasantía remota, o sea, desde tu casa, por 3 meses para alguna empresa. Te explica cuáles son los tiempos que tienen, o sea, vos tenés que aplicar, y esto tienen, digamos, ventanas de tiempo que se abre la convocatoria, y bueno, ese tiempo tenés que aplicar. Y acá explica todas las reglas, las cosas que tenés que saber.
Bueno, y explica un poquito más también de cuáles son los proyectos, los mentores, los programas, etcétera, etcétera. O sea, si entras en esta página web, vas a encontrar toda la información que necesitas saber. Y eso es. Y tenemos también, entonces, dice, entonces el open source, ¿es un código o una comunidad? Son las dos cosas. O sea, es la suma de que existe un programita, un software, cuyo código está disponible bajo esas reglas que expliqué. Y otra vez, es la comunidad de personas que desarrollan y que contribuyen de todas esas formas que le expliqué a que ese software se siga desarrollando. Ok, eso es el open source, es la suma de todas esas cosas. Siguiente consulta, ¿es mejor programar con Linux o con Windows? ¿Tiene alguna limitación Windows? La verdad es que hay mucha gente que hace open source desde Windows. O sea, no es que es así, hijo, no podés hacer open source desde Windows. Pero yo personalmente me siento mucho más cómodo desarrollando software desde Linux porque creo que es más fácil, en mi opinión, es más fácil. Pero si tenés Windows y quieres usar Windows y desarrollar, qué sé yo, GIMP o contribuir desde GIMP, desde las herramientas que tenés, se puede también. O sea, no es un impedimento tampoco. Muy bien, y así ya leímos todas las consultas que fueron escritas en el chat. Si de por ahí alguien más tiene alguna consulta, estamos en los últimos segundos, puede rapidísimo escribir. Pero por supuesto, Martín, te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros, con todos los chicos, más de 40 chicos se prendieron a este webinar muy interesante, el segundo webinar del proyecto Samsung Innovation Campus. Muy bien, ya no tenemos más consultas en el chat, así que entonces marcamos nuestro final del webinar. Te agradecemos una vez más a vos, Martín, también a todos los chicos, a todas las mujeres, jóvenes, hombres también que se prendieron a este webinar. Y por supuesto, continúan las actividades del proyecto Samsung Innovation Campus, que cada vez vamos llegando más a la etapa final. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, y bueno, les esperamos en la comunidad open source, a todos y a todas. Chao. Chao, chao. Muchas gracias, chicos. Que todos tengan un lindo resto de jornada.